humilde nos acerquemos al Señor, que pongamos nuestra confianza en el Señor. El Señor nos ha levantado, nos ha llenado de vigor cuando hemos estado en nuestras flaquezas, ¿verdad? El Señor nos ha levantado el ánimo cuando estábamos desalentados por cualquier circunstancia que hemos atravesado. El Señor nos comprende tanto, tiene tanta misericordia de nosotros, que el Señor siempre ha estado ahí con nosotros para fortalecernos, para alentarnos, para guiarnos, para disciplinarnos, para llevarnos por donde Él ha establecido los parámetros para que caminemos. Y quiero invitarte desde tu lugar que nos acompañes en una oración y le demos gracias al Señor por su misericordia, por sus bondades que ha tenido para con nosotros. Señor, en esta noche te damos gracias por tus misericordias, Señor, que son muchísimas. Cada día, Señor, tú nos sorprendes con nuevas formas de demostrarnos tu amor, Señor. Es por eso que en estas situaciones que nos encontramos, cual sea la circunstancia de la salud, nos acercamos a ti, Señor, e invocamos tu santo nombre, Dios. Te pedimos que tú escuches nuestras oraciones, que tú atiendas nuestros ruegos, Señor, así como escuchaste nuestra voz cuando te pedimos ayuda para que nos rescataras. Te damos gracias, Señor, porque todos los días podemos ver tu asombroso poder. Y cada persona, Señor, que se acerca a ti, cuando ha reconocido todo esto, es recibida en tu presencia, Señor, porque tú ves el corazón de cada uno de ellos, de los que te buscan de veras, con el corazón humillado, con el corazón contrito. Y de esa manera, Señor, somos recibidos por ti en tu presencia. De esa manera hemos venido hoy también, Señor, a presentar delante de ti nuestras peticiones, las peticiones también que nuestros hermanos han levantado ante ti, Señor. Y con esta actitud venimos ante el único que todo lo puede, para postrarnos y adorarte. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. ¿Cuánto le damos gracias a nuestro Dios porque Él nos escucha? Amén. Vamos a exaltar el nombre de nuestro Dios. Hemos venido a darte gloria y honor. Hemos venido a exaltar tu nombre, Señor. Hemos venido a darte gloria. Hemos venido a darte gloria y honor. Levantamos voces. Levantamos voces en adoración. Un cántico Dios, un cántico nuevo levantamos hoy a ti, Señor. Tú eres Dios admirable, eres Dios exaltado. Damos honor solo a ti, pues tuya es la gloria y toda alabanza. Tú eres grande, Señor. Tú eres grande, Señor. Asombroso Dios. Hemos venido, vamos, confiésalo con nosotros. Hemos venido a darte gloria y
Dios exaltado. Damos honor solo a ti, pues tuya es la gloria y toda alabanza. Tú eres grande, Señor. Eres Dios admirable, eres Dios exaltado. Damos honor solo a ti, pues tuya es la gloria y toda alabanza. Tú eres grande, Señor. Tú eres grande, Señor, digno de alabanza. Un cántico te damos hoy, Señor, un cántico, Dios, un cántico nuevo levanta. Vamos con las voces. Eres Dios admirable, eres Dios exaltado. Damos honor solo a ti, pues tuya es la gloria y toda alabanza. Tú eres grande, tú eres grande. Eres Dios admirable, eres Dios exaltado. Damos honor solo a ti, pues tuya es la gloria y toda alabanza. Tú eres grande, Señor. Tú eres grande, Señor. Nadie es como tú. Todos se postran ante ti, Señor. Admirable Dios, Señor. Todos se postran ante ti, Señor. El Señor nos ha librado de la muerte, ¿verdad? Ahora publicaremos su alabanza. Confiésalo. Has librado, mi Dios, de toda maldad. Eres tú mi salvación, justicia cantaré. Cantaré. Has librado, mi Dios, de toda maldad. Eres tú mi salvación, tu justicia cantaré. Cantaré. Abre mis labios. Y abre mis labios, Señor, y publicaré tu alabanza. Toca mis labios, Señor, y publicaré tu alabanza. ¿Por qué no? Porque no ofreceré un sacrificio más que no sea con un corazón rendido. ¿Por qué no? Porque no ofreceré un sacrificio más que no sea con un corazón rendido a ti. Confiesa otra vez, me ha librado. Has librado, mi Dios, de toda maldad. Eres tú mi salvación, tu justicia cantaré. Cantaré. ¿Me has librado? Has librado, mi Dios, de toda maldad.
Confiéselo, hermano. Porque no ofreceré un sacrificio más que no sea con un corazón rendido a ti. Sí, Señor, con un corazón rendido a ti, Señor. Un corazón que te busque con todas sus fuerzas. Un corazón que te anhela, Señor, como el siervo que busca las corrientes de las aguas, Señor. Amén. Gracias, Señor. Te alabamos, Señor, porque tú eres grande. Te alabamos, Señor, por quien eres tú. Levanta tus manos ahí en tu lugar al Señor. Dile, Señor, tú eres digno de toda alabanza, Señor. Todos los reyes de la tierra, por lo que han oído de tus dichos, te adoran, Señor. Todos los que han escuchado de ti, Señor, todos los que han atendido tu mensaje, te adoramos, Señor. Y cantamos, Señor, por lo que tú has hecho en nosotros, por quien tú eres y por lo que tú harás. Bendecimos tu santo nombre, Dios. Señor, sin nada que pretender, sin nada que fingir ante ti, Señor, nos acercamos hoy con nuestras debilidades, con nuestras necesidades, nuestros dolores, nuestros cansancios y fatigas, Señor. Tú conoces cuál débil somos y tienes de nosotros misericordia, Señor, porque también tú estuviste en cuerpo de hombre, Señor, y nos comprendes. Señor, gracias porque tú nos das vigor, porque tú nos levantas, porque tú nos esfuerzas, Señor. Al corazón contrito y humillado, tú no despreciarás, Señor, aquel que te busque con integridad, aquel que se humille ante ti. Dilo otra vez al Señor. Al corazón contrito y humillado, tú no despreciarás, Señor, aquel que te busque con integridad, aquel que se humille ante ti. Dile al Señor con tu corazón. Mi corazón te busca, Señor. Mi corazón espera en ti, solo en ti, Señor. Yo soy el que aguarda por tus misericordias cada día. Hoy vengo humillado ante ti. Así es, Señor. Venimos con un corazón que te busca, Señor. Con un corazón que te anhela a ti, Señor, profundamente. Con un corazón, Señor, que clama por ti, pero que también espera por tus misericordias. Digamos juntos al Señor. Al corazón contrito y humillado, tú no despreciarás, Señor, aquel que te busque con integridad, aquel que se humille ante ti. Corazón contrito, al corazón contrito
alto y humillado, tú no despreciarás, Señor, aquel que te busque con integridad, aquel que se humille ante ti. Mi corazón te busca, Señor, mi corazón te busca, Señor, mi corazón espera en ti, mi corazón espera en ti. Yo soy el que aguarda por tus misericordias cada día. Dile al Señor, hoy vengo humillado, mi corazón te busca, Señor, mi corazón te busca, Señor. Vamos, levanta tu voz, iglesia. Mi corazón espera en ti, solo en ti, Señor. Yo soy el que aguarda por tus misericordias cada día. No te canses de decirle al Señor, hoy vengo humillado ante ti. Mi corazón te busca, Señor, mi corazón espera en ti, mi corazón espera en ti. Yo soy el que aguarda por tus misericordias cada día. Hoy vengo humillado. Dile una última vez, mi corazón te busca, Señor, mi corazón espera en ti. Yo soy el que aguarda por tus misericordias cada día. Hoy vengo humillado ante ti. Hoy vengo humillado. Hoy vengo humillado ante ti. Hoy vengo humillado ante ti. Venimos humillados ante ti, Señor, porque tú eres excelso sobre toda la tierra. Tú eres temible en los cielos, tú eres temible en la tierra y debajo de la tierra, Señor. No hay otro como tú, Señor, en grandeza. No hay otro como tú, Señor, que sacie por completo nuestro ser. No hay nadie como tú, Señor, que lo llene absolutamente todo. ¿Qué sería de nuestra vida sin ti, Señor? ¿Qué sería de nosotros, Señor, sin tu amor, sin tu protección, Señor? Te damos gracias, Señor. Gracias por todo lo que tú eres. Gracias, Señor. Alabamos el santo nombre de nuestro Dios, hermanos. Amén. Que solamente Él es digno de toda gloria, de todo honor, de toda alabanza, de todo poder, de todo honor, de toda alegría. Todo el Señor se lo merece, ¿verdad? Acuérdense que también en medio de las pruebas nuestro gozo es recibido por el Señor, y yo creo que es el gozo que el Señor valora más de nosotros, cuando estamos en medio de las pruebas y podemos estar alegres. Y esa alegría no viene de la nada, hermano. Viene porque confiamos en nuestro Señor, ¿verdad? ¿Cuántos lo creen así?
Puedes tomar tu lugar. Gracias, Señor. Y quiero darles algunos de los anuncios. Como pueden darse cuenta, el día de hoy comenzamos nuestros servicios ya a través de la plataforma de Facebook. Aquí estaremos ya a través de Facebook. Son varias razones por las cuales ya estamos en Facebook y vamos a retransmitir los servicios en YouTube, pero será cuando les mandemos el mensaje ahí en el grupo de WhatsApp, se les va a avisar para que usted también lo pueda ver el repaso en YouTube. Y quiero antes que nada dar la bienvenida a todos los hermanos que están con nosotros, a los niños, a los hermanos en general, porque todos ahora están en casa. Y quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes. Si te vas incorporando con nosotros, sean bienvenidos. Vamos a estar alabando a nuestro Señor y también vamos a estar preparándonos para recibir la palabra del Señor. Antes que pase a este lugar, del pastor Normando, quiero avisarles que tenemos nuestros servicios de jóvenes el día sábado a las 4 de la tarde. Vamos a también lanzar la transmisión en vivo. Creo yo también que es a través de Facebook. Tenemos una participación especial con algunos de los jóvenes de la congregación. Entonces tú los vas a poder ver allí, los vas a poder saludar también a través del Facebook. Y quiero recordar también nuestros servicios que tenemos el fin de semana, el servicio general. Tenemos divididos en tres bloques la iglesia, que es el primer bloque el sábado a las 7 de la noche, el segundo bloque el domingo a las 8 de la mañana y el tercer bloque el domingo a las 10 de la mañana. Y estaremos transmitiendo también las clases de los niños. También se les estará avisando ahí el horario al tiempo de que va a ser la transmisión para la iglesia infantil, para que esté usted listo, esté preparado también con sus chiquitines para las manualidades y para darle el repaso de la clase. Si no tengo nada más que anunciar, quiero darle la bienvenida al pastor Normando, quien nos va a compartir la palabra del Señor para nosotros en esta noche. Que Dios le bendiga, mi hermano. Muy buenas noches, hermanos. Dios les bendiga a todos. ¿Cómo están? Bien, bendecidos. Los veo bendecidos a los que están aquí acompañándonos en el local de la iglesia, gracias a Dios. Y también yo sé que en el lugar donde están también está la bendición del Señor presente en las vidas de cada uno. Y bueno, hermanos, gracias a Dios por esta bendición y por este privilegio que el Señor nos da y nos concede de presentar su palabra. Y la verdad es que, como siempre, es una gran responsabilidad y es algo que me infunde mucho nervio el hacerlo y ya ven que a veces hasta la salud me quiere flaquear, pero bueno, gracias a Dios que el Señor es fiel para con nosotros. Y bueno, vamos a continuar con el tema de esta serie, Perseverando en el Evangelio de Cristo, basado en el libro la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, pero no vamos a iniciar sin antes hacer una oración breve para pedirle al Señor que sea Él hablando, que tome Él el primer lugar como siempre en esta exhortación, en esta palabra. Señor, te damos gracias por este privilegio tan grande que nos concede, Señor, de hablar de ti, Señor. Permite que lo hagamos, Señor, con toda diligencia, con todo respeto, con el denuedo que solamente tu Santo Espíritu nos concede. Sea tu palabra fiel, hablada por los labios del que hoy está aquí delante de este micrófono, Señor. Permíteme ser fiel a tu voluntad, a lo que tú me has dado, a lo que tú quieres que tus hijos sepan, Señor. Bendícenos a través de esta palabra, de tu Santo Espíritu. Concédenos la dicha, Señor, de conocerte y de acercarnos cada día más a tu presencia. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bien, hermanos, vamos a iniciar. Como recuerdan, estamos posicionados en el capítulo número 4 y vamos a continuar ahí. Vamos a leer del versículo 12 al 20.
Por favor, tome su dispositivo electrónico o su Biblia impresa de preferencia, como tenga usted a la mano, y leamos estos versículos. Bien, dice la Escritura: os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. Y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, o si hubieseis sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Vaya que el apóstol Pablo en estos versículos está tratando con los Gálatas de una manera más íntima. Ya no está haciendo aquí una narrativa ni una disertación elocuente como siempre de cuestiones teológicas, sino más bien de una relación personal de un pastor con sus ovejas, ¿sí? De un discipulador con sus discípulos. Él, a pesar de la lejanía geográfica entre las posiciones de Corinto, donde se dice que se escribió esta carta, y Galacia, lograba transmitir una cercanía espiritual entre él y los Gálatas, como si estuvieran cara a cara. El lenguaje es muy directo, como si fuera una transmisión, un recordatorio, un interrogatorio personal y directo entre dos personas. Esto es apreciable debido a los detalles tratados de manera puntual por el apóstol en estos versículos. El apóstol nos hace menciones directas de la relación personal entre él y sus escuchas. La mente del apóstol estaba absorta por la condición espiritual de aquellos hombres que en un principio estuvieron entregados a la persona de Pablo y el mensaje que él llevaba, que era la salvación en Cristo. La frecuentemente presente asertividad era evidente en los escritos de Pablo, en donde el amor por su Salvador, el celo por la verdad del Evangelio, lo llevaban a expresar palabras difíciles de comer, aunque siempre digeribles mediante las expresiones de amor pastoral, después de que él vertía una exhortación doctrinal urgente y personal. ¿Sí? No era simplemente exhortar y regañar y dejar a la gente regañada y luego ahí los apapacho, sino que siempre era bajo una asertividad el hacer reconocer y hacer ver las cosas doctrinales que tenían que aprender o dejar de hacer, pero siempre manifestando un amor característico como el que Cristo tiene por nosotros, como el que tuvo por sus discípulos cuando estuvo de manera presencial en la tierra. Prácticamente implorando, el apóstol se dirige a sus escuchas, si es que implorando lo podemos mencionar como de manera figurada, a aquellas personas que le brindaban consideración compasiva y ahora como hijos rebeldes vagaban cada vez más lejos del hogar. ¿Sí? La primera parte de este versículo 12, cuando dice, os ruego hermanos que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros, es una expresión en la que en esta parte trata el apóstol de dirigirse a sus escuchas, ¿sí?
tratando de compartir la idea de que los gálatas debían desechar cualquier cuestión de legalismo, cualquier cuestión de la ley ceremonial a la cual querían ser atados. Así como un tiempo él también estuvo y tuvo por logro máximo cumplirla o tratar de cumplirla, lo que después por la causa de Jesucristo dejó y desechó. Él mismo hace esta invitación a que se hagan como él, que dejen, que no tomen eso, que lo dejen. Que no crean esa insinuación que tienen a sus oídos de una justificación delante de Dios por medio de las obras. Cuando Él se dirige a ellos y dice, ningún agravio me habéis hecho, está tratando de expresar en este cierre del versículo la afirmación en relación al trato primario o de primer contacto o de inicio que Él recibió a ser recibido por ellos. El Nuevo Testamento nos muestra dos ocasiones en las que el apóstol Pablo, por lo menos expresado así en las Escrituras, viajó a Galacia. Lo vemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 13, en el capítulo 14, hay narrativa en el 15 también acerca de eso, y 16:5 por lo menos, en donde se cita cómo el apóstol en su viaje toca esos puntos de Galacia y sus alrededores, en lo que hoy conocemos como Turquía. Este es un relato que trata de citar las condiciones y circunstancias de cómo fue el primer contacto de Pablo con ellos. Condiciones de una relación en cómo se encontraba él en su estado físico, el cual era demasiado desfavorable y adverso cuando se vieron por primera vez. Adverso para alguien como Pablo, que requería de entereza física, mental y espiritual para los recorridos a los que Dios lo había llamado. Travesías que su misión le demandaban. Algunos estudiosos dicen que cuando la frase dice causa de una enfermedad, para entenderlo tal vez por la traducción, debemos verlo como fue en medio de una debilidad física, que llegué ahí y les instruí, ¿sí? No sé de que, ya estás enfermo, ahora vas a Galacia, no, sino que en el transcurso, ahí se tuvo que detener por aproximadamente 2 años por una enfermedad y ahí estuvo con ellos. Dice el versículo, dice en traducción lenguaje actual de la Biblia, dice, sino que me enfermé y por eso tuve que pasar un tiempo en Galacia anunciándoles las buenas noticias. Los comentarios sobre el tipo de enfermedad de Pablo son variados. Sabemos que él decía que él tenía un aguijón en la carne, pero las menciones que hay en relación con la enfermedad van desde que llegó posiblemente a tener malaria, lo cual en su momento era muy difícil, contagioso y pernicioso demasiado para el cuerpo humano. También se dice que tenía una conjuntivitis crónica, la cual lo hacía ver hasta grotesco por la forma en que estaban sus ojos. Imagínense si nosotros nos vemos cuando alguien ha tenido aquí conjuntivitis o ahí detrás de la cámara alguien ha tenido, sí, se ven los ojos escamosos, rojos, hundidos. Ahora imagínense bajo una condición crítica como la que él tenía. Otros más dicen que hasta epilepsia era lo que tenía. Pero lo que sí es cierto, lo que sí podíamos tener como una referencia para poder entender un posible rechazo es de que por lo menos para los judíos una enfermedad era considerada como un desagrado de Dios para aquella persona, ¿sí? Que no era obra de la casualidad, de las condiciones salubres ni nada, sino que era una señal para aquel hombre de que no estaba bien delante de Dios. Y no tenía COVID, todavía no había. Dice en el Antiguo Testamento, en el libro de Job 4:7,
cuando le hablan a Job, dice, recapacita ahora, ¿qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? O sea, esto es, siempre había una causa para estar bajo una condición adversa, ¿sí? Eso es lo que trataban de decir aquí las personas que estaban con Job. Más adelante en el Nuevo Testamento tenemos 2 citas en referencia para esta condición, cómo la apreciaban los judíos. Dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 9, versículo 2, y le preguntaron a sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Hablando de aquel que había nacido ciego, o que era ciego desde el nacimiento. Había una referencia, una pregunta, tal vez ahí como queriendo saber, esto es, confírmanos que esto es porque alguien andaba mal en su familia, o él, ¿sí? O que desde el nacimiento tenía esta ceguera. Capítulo 28 y versículo 4 en el libro de los Hechos dice, cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, esto es, de la de Pablo, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar, la justicia no deja vivir. O sea, esto es, el que la hace la paga, y si estás así es por algo, ¿no? Dios te tiene con una señal, ¿no? Entonces, eso era lo único que sí era cierto, más allá de saber si era conjuntivitis, si era epilepsia, o si era una condición de malaria. Sí, pero lo que sí era, verás, era esta condición, por lo menos en los judíos. Por eso en este versículo 14 hay un subtítulo que podríamos decir, en la disposición del corazón del creyente. ¿Cuál era? Dice en la Biblia, para el versículo 14, en Nueva Traducción Viviente, dice, pero aunque mi condición los tentaba a no aceptarme, ustedes no me despreciaron ni me rechazaron. Todo lo contrario, me recibieron y me cuidaron como si yo fuera un ángel de Dios o incluso el mismo Cristo Jesús. Esto habla de una condición de aquellos hombres que recibían la palabra de Dios y que el entusiasmo y el gozo que cual estaba en su espíritu no les hacía tomar en cuenta ninguna condición de aquel hombre que estaba delante de ellos. Tal vez sentado, tal vez parado, tal vez postrado, pero bajo una condición adversa no era suficiente para que opacara el gozo de aquellos hombres que estaban gozosos por la presencia del apóstol, el cual les mostraba a Cristo como su Salvador. Por el contrario, más allá de rechazo, la actitud de los gálatas fue de consideración, respeto y atención hacia Pablo. Y veamos cómo era el transitar sobre esa región del apóstol. Dice en el libro de los Hechos 13, versículos 43 a 44, habla de cómo eran recibidos, cómo eran tenidos entre ese ambiente, en esa región. Dice, y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. ¿Qué impacto estaba haciendo el mensaje de salvación en aquellos lugares? Pero Pablo y Bernabé no estaban solos, tenían compañía. Dice que también estaban ahí los opositores, los mismos que reaccionando en contra del mensaje de Cristo dado por Pablo, ni aún así lograron cambiar el ánimo de los escuchas. Esto es, por un lado Pablo y Bernabé hablándoles y exhortándolos y gozándose, y por el otro lado los que estaban con su fiesta, con su música diferente, ¿no? O sea, los otros queriendo combatir ese ánimo, combatir ese conocimiento, tratando de desacreditar cualquier conocimiento para dejarlos como estaban. Andaban como política de pueblo, un candidato en un lado y otro candidato en el otro y el pueblo en medio, y todos a grite y grite con la música, ¿no? Entonces, discúlpenme la comparación, pero aquí era Pablo con el Señor y la bendición del Espíritu Santo ahí, y por otro lado los opositores haciendo su lucha. Dice el versículo 45 de este capítulo 13, dice, pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos, qué casualidad,
y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. O sea, de plano se tiraban con todo. Y en su coraje, pues, hasta cosas malas y adversas hacia Dios decían. 46 y 47 dice: entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, hablando a los judíos, dice: a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que desechasteis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. En el capítulo 14, versículos 1 y 2 dice: aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Eran chambeadores también, le pedaleaban duro para ir en contra del evangelio. No paraban. Y bueno, en algunos esta insistencia tuvo su fruto. El apóstol Pablo, para el versículo 15, hace una mención. Lo leo en palabra de Dios para todo este versículo. Dice: en ese momento estaban muy felices. ¿Dónde está esa alegría ahora? Yo soy testigo de que hasta se habrían sacado los ojos para dármelos si hubiera sido posible. O sea, era tanto el gozo, era tanta la entrega al mensaje del Señor, que si hubiera habido algo que Pablo les requería, eran capaces de dárselo por amor al Señor, no por el entusiasmo ni porque estaban en un estado de éxtasis, simplemente su espíritu estaba entregado a la verdad que tenían delante de ellos. Y eso los hacía manifestarse de esa manera. Este es el estado de mente y corazón en el cual os felicitabais y os bendecíais por nuestra presencia. O sea, está con nosotros el apóstol Pablo y Bernabé. Vean lo que nos dice, vean el Dios que nos presentan. ¿Cómo no vamos a creer? Tenemos una bendición tan grande de tener al Dios que predican ellos. La salvación por medio de Jesús. Unos a otros se decían, esa era la condición de júbilo. Sí, de un júbilo no por una motivación pasajera, sino por una verdad eterna. En el original, cuando se dice vuestros propios ojos, los ojos ocupan en su momento, o vosotros, o vuestros, ocupan una posición delantera en la oración, por razones de énfasis, pero también se pudiera decir, se habrían sacado los ojos para dármelos. Esto es para generar un énfasis notorio, una notoriedad de la acción que serían capaces de tener por esa condición que vivían. Lo que el apóstol en su momento estaba queriendo decir es sin duda esto: tuvieron un alto concepto de mí en aquel tiempo y se sintieron tan gozosos en nuestra presencia que si hubiese sido posible me hubieran entregado la parte de su cuerpo más valiosa. Así estaban. No hay un detalle tan claro donde se vea cómo pues empezó el mensaje del Evangelio a ser suplantado, sobrescrito por las prácticas de los judaizantes que estaban llevando a esa misma región, ¿sí? Ya en la ausencia del apóstol Pablo, tal vez de manera de recado o de escrito, estaban ya llegando hacia los Gálatas las observaciones de cómo se podían estar prestando a condiciones de prácticas que no les fueron enseñadas. Recordemos que los Gálatas venían de un sistema pagano, no eran judíos. Recibieron el Evangelio y después se les estaba editando o sobreescribiendo a la salvación por la fe en Cristo. Se le estaba sobreescribiendo las prácticas de la ley ceremonial para vida de certificar la salvación. Entonces,
muy seguramente hubo esta convocación por medio de carta, por medio de recado, por medio de mensajero, de que el apóstol Pablo les empezó a decir, no es correcto, no es correcto, no es correcto. ¿Qué condición empezó a haber de aquel lado en los Gálatas? Principio muy gozosos, tenían la verdad y estaba Pablo ahí, todos con fervor. Se retira Pablo, el Señor sigue ahí, recuerdo las palabras siguen ahí, pero ¿qué es lo que empieza a ver en el corazón de estas personas? Un alejamiento, un enfriamiento, un descuido de recordar la palabra. Entonces les empiezan a llegar y a hablarles bonito al oído, ¿sí? Y les empiezan a decir, ¿qué te dijo Pablo? Mira, es que Cristo Jesús es Dios, Él vino, murió por nosotros, murió en la cruz y resucitó al tercer día y está sentado a la derecha del Padre y Él ha comprado vida eterna para nosotros y solamente por Él somos salvos. Así, pero acuérdate que la ley dice esto, hay una ley que fue dada a Moisés y aquí quedó escrito que Dios, que tenías que hacer esto y esto y esto y esto y esto. Así, ¿verdad? Entonces empezaron a hacer su mixtura y empezaron a vivir en eso. Entonces, bajo una condición tal vez de inmadurez, cuando el apóstol Pablo les empieza a decir, ese gozo inicial, ese gozo original empezó a convertirse en indiferencia. Ese gozo, con más tiempo, ya se convirtió en animadversión por las exhortaciones del apóstol Pablo. Ya estaba tan arraigado el mensaje equivocado de los judaizantes que ya no lo veían como aquel hombre al cual amaban, sino que ya era un hombre al cual ya era una repulsa, no por su estado físico, sino por el solo hecho de decirles que estaban mal, que era inadecuado lo que hacían. Pablo tal vez les dice a los Gálatas, por medio de esta pregunta, de este versículo 16, que es Él el que ha demostrado realmente ser un verdadero amigo. ¿Cuál es una característica de un verdadero amigo? ¿El verdadero amigo qué hace? ¿Te miente? Te da una palmadita y estás bien, mi hermano, estás bien. No, te dice la verdad. Te la dice con amor, pero no te va a decir nada que no sea algo que te ayude. ¿Sí? Porque la marca de un buen amigo es aquel que dice la verdad a los que ama, aun cuando sean dolorosas. Y puede ser que tal vez ellos, los Gálatas, eran como esos miembros veleidosos de algunas iglesias que solo quieren que el pastor o el que está en el púlpito le esté diciendo cosas bonitas. Veleidoso es aquel que no tiene constancia en sus actos, gustos e ideas, que así como piensa ahorita una cosa, luego quiere otra, pero solamente quiere estar escuchando que tú eres el champion, que tú eres el non plus ultra del evangelio, ¿no? Entonces, estás bien en todo lo que haces, en todo lo que piensas, en todo lo que practicas, no pasa nada, tú estás bien, los demás están mal. Entonces tal vez estos hombres así querían, su madurez en esa posición los tenía. Cuando ya el apóstol Pablo les dice, ¿sabes qué? Es que este mensaje ya está torcido, ya no es lo que yo les hablé. Entonces pues ya simplemente no me gustó y empieza la parada de las sillas. Ya la exhortación pues ya no era ya no me estaban apapachando, ya era un mensaje que me estaba contrastando, pero como a mí no me gusta que me contradigan, a mí no me gusta que me exhiban, y sobre todo que no me gusta reconocer que estoy mal, porque soy soberbio, entonces pues simplemente, pues ahora, pues ya, ¿quién es Pablo? Sí. La postura que el apóstol Pablo tenía en cuanto a este asunto era que uno debe practicar siempre la integridad
en todas las áreas de la vida y que debe hacerlo en espíritu de amor. Hay una cita en Efesios 4:15, cuando él exhorta y dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es en Cristo. O sea, tenemos que seguir la verdad, pero no una verdad de chicotazos ni de garrotazos, sino una verdad en amor, con asertividad. Se dice coloquialmente, o se dice en el ámbito humano, que es mejor herir con la verdad que matar con la mentira. Aunque dicen por ahí también más cerquita que la verdad no peca pero incomoda. Entonces, pues no les gustó a los Gálatas que les hayan dicho: ¿sabes qué? Pues está mal, o sea, no es correcto. No es correcto lo que te están tratando de enseñar, y menos que sea lo que quieras practicar. Más allá de lo que te enseñan, más allá de lo que practicas, en base a eso que te han dicho. De manera muy fina y sutil, este versículo 16 le permite a Pablo identificar quiénes eran los verdaderos enemigos. ¿Cuáles? Los que iban en contra de la verdad. ¿Sí? Esos eran los verdaderos enemigos, ¿sí?, del Evangelio. Los judaizantes, tratando de ganarse el favor de los Gálatas, aparentaban estar profundamente interesados en ellos. Sí, el clásico, la clásica madruguete al ánimo de la persona que quiere ser conquistada. Les llegaron, les bajaron la luna y las estrellas. Perdón. Puede ser que ya andaban ahí como las rémoras con los tiburones, ¿sí? Ahí comiendo de lo que el tiburón va comiendo y va dejando, ahí iban detrás, y agarraron hasta el mismo vaivén, y ahí andaban, ¿sí? Pablo hablando y ellos contradiciendo, y ellos tratando de conquistar, ¿sí? No es lo mismo ir a pescar en alta mar a ir a pescar en una pileta de una granja acuícola, ¿sí? O ir metiendo mi tarraya en lo que va saliendo la otra, ¿no? Saber qué dejan y yo me llevo, ¿sí? Entonces, estos hombres así aprovechaban, y iban siguiendo. Pero era bajo un falso entusiasmo y una falsa cercanía que ellos se acercaban y trataban de conquistar. No obstante, su propósito no era loable, no era aplaudible, no era de reconocerse. Su motivación no era honorable, simplemente era tratar de desviar la atención de los Gálatas sobre el mensaje de Pablo y sobre Pablo mismo, y jalarlo para ellos. Dices, porque ese propósito era excluir a los Gálatas. Esto es, querían alejarlos de toda influencia que no fuese la de ellos, particularmente, por supuesto, de aislarlos de todo efecto que pudiera haber causado en ellos Pablo y sus colaboradores. O sea, borrar de sus cabezas todo mensaje que se les había dicho, borrar de sus mentes todo recuerdo de Pablo. Pero el hombre no puede vivir en un vacío, simplemente quedar sin nada en la cabeza. El hombre es un ser social por naturaleza. Una vez que estos oponentes han tenido éxito en engañar a los Gálatas con una imagen falsa de Pablo y su mensaje, los pobres engañados vendrían a quedar completamente entregados y dependientes de estos detractores del único y verdadero evangelio. O sea, quedaban ya a la merced de, si pudiéramos decirlo así, de estos hombres. ¿Por qué? Porque ya el mensaje de Pablo y Pablo mismo y sus colaboradores los habían hecho a un lado, y había quedado solamente un vacío que ellos querían llenar con su presencia y su doctrina. Por eso es que dice en Nueva Versión Internacional sobre este versículo 17, dice:
Esos que muestran mucho interés por ganárselos a ustedes no abrigan buenas intenciones. Lo que quieren es alejarlos de nosotros para que ustedes se entreguen a ellos. Claro. El preocuparse por alguien no es malo. Lo malo es la motivación que te mueve a esa preocupación y cercanía. Es necesario conocer la legitimidad de ese anhelo que tienen las personas cuando se acercan a ti de manera muy, muy sospechosa. Segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios 11:2 dice: lo que quiero es que ustedes sean siempre fieles a Cristo, es decir, que sean como una novia ya comprometida para casarse, que le es fiel a su novio y se mantiene pura para él. Entonces, este era un anhelo que realmente era el que abanderaba siempre el apóstol Pablo. No era ganarse una membresía y sus dádivas, sino lo que quería era presentar a aquellos que había ganado para Cristo, presentarlos realmente como tenían que llegar a la presencia del Señor, en esa santidad. Ese sí era un anhelo legítimo. No solamente el tener membresía, el tener una cantidad. Del versículo 18 pudiéramos poner un pequeño etiqueta en la que pudiéramos con signos de admiración decir: algo quieren. Dice Nueva Versión Internacional para este versículo: dice, está bien mostrar interés con tal de que hayan buenas intenciones y de que sea siempre y no solo cuando yo estoy con ustedes. Tal vez ellos, los Gálatas, pues solamente cuando estaba Pablo llegaban y sí, no, estamos contigo y todo bien con el evangelio, pero pues te daban la vuelta y ya estaban con los otros, ¿no? O sea, tal vez algunos de nuestros hermanitos así son. Un día se van con los testigos de Jehová, otros se van con los mormones, otros días se van a la iglesia evangélica. Así los hay. Y todos felices y todos contentos, ¿no? Digo, ellos, nosotros no. Ahora de repente el apóstol llama la atención de los Gálatas, le llama la atención de que los Gálatas, de que esta regla de apreciación les sobresalta con respecto a la primera vez que se vieron. ¿Sí? No fue él quien ocupó toda la atención de su alma, todo su interés, su inequívoco favor y genuino respeto, y esto en conexión con la causa más noble, esto es la proclamación del único y solo evangelio, a manera de pregunta. O sea, ¿no fue esto el interés primario o la comunión primaria entre los Gálatas y Pablo? Dice, ojalá que así hubiera continuado, que fuera cierto aún hoy, al momento que estaba redactando esa carta. Este era el problema. El apego que tenían hacia Pablo había perdido su calor, su cercanía, su fervor, por decirlo menos. El celo que tuvieron por la verdad se había amainado, se había disminuido, se había reducido. Su lealtad estaba siendo transferida de Pablo a los proponentes de un error garrafal para la salvación. Estos son los judaizantes. Solamente esto estuvo bien mientras que Pablo estuvo entre ellos. Recordemos que también hay una parte de la Escritura donde habla, cuando dice el apóstol Pablo que se queda solo, que dice que Demas me abandonó y Crescente se fue ¿a dónde? A Galacia. O sea, no estaban completamente solos, sino que había quien iba a atender, y había ahí quien de alguna manera siguiera el trabajo y el proceso de crecimiento de ellos. Entra ya para finalizar esta parte, cómo el apóstol Pablo, después de estas menciones
así de una narrativa rápida de la relación entre él y los Gálatas, cómo dice cuál es su condición, cómo está viviendo esta situación de su relación. Tal cual una madre sufre para parir a sus hijos, así Pablo habla de estar dispuesto a llevarlos por una vez más, ¿sí? ¿Cuántas mamás dan a luz al mismo hijo 2 veces? Pregunta. Solamente una vez. Pero él en este sentido dice que era capaz de volver a sufrir los dolores de parto por ellos, por tal de conseguir el propósito que una madre tiene, que es que el que nazca su hijo. Y en el apóstol, el que los Gálatas estén encaminados en conseguir ser iguales a Cristo. La expresión hijito solamente la vemos referenciada por el apóstol Juan, ¿sí? De ahí en más son los únicos que hablan en estos términos, pero esto habla de una cercanía, de una condición de dependencia, de cómo habían sido logrados estos creyentes por medio de un amor y de un trabajo como el de ellos en honra a Cristo. Dice la expresión hijitos que da este pasaje solo es recordada la expuesta por el apóstol Juan y nos habla de esa relación tan íntima que tiene el formador y el formado, tal como lo tiene la madre y su hijo. Primero a los Tesalonicenses 2:7 dice: antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. ¿Qué tal el amor que tenía Pablo por los creyentes? Aunque según todo el contexto precedente, lo que Pablo especialmente le causaba dolor y anhelo era que los Gálatas estuvieran aceptando el legalismo de la ley. Con todo, difícilmente estaría ausente de su pensamiento el peligro del libertinaje, como más adelante lo van a exponer mis hermanos en este capítulo, o en el capítulo 5, perdón. Esto es, hasta que vuestro ser interior proclame la persona y los caminos de Cristo, de tal forma que confiaréis completamente en vuestro Salvador y fuereis como Él en vuestros pensamientos, deseos y aspiraciones, y proyectéis su imagen en vuestro lenguaje diario, en la vida diaria y en vuestras relaciones con los seres queridos. En pocas palabras, que realmente la imagen de Cristo esté presente en todos los ámbitos de nuestra vida. Hasta ahí es donde quiere llegar el apóstol. Versículo 20, podemos ponerle un pequeño título: sin palabras. Así, sin palabras. Dice, versión lenguaje sencillo de este versículo, dice: me encantaría estar ahora entre ustedes y hablarles de otra forma, pero como está la situación ahora, yo no sé qué más decirles. Así. Ahora sí que ya después de haber hecho disertaciones teológicas, exhortaciones afectivas, reconocimiento de amor y de cercanía hacia ellos, la condición que prevalecía con los Gálatas le hacía llegar a este punto. Cuando dice en la versión Reina Valera 60, cuando dice estoy perplejo, quiere decir me quedé sin argumentos, me quedé completamente vacío, mentalmente ya no sé qué decir, me quedé ya bajo una condición de que se me agotó la exhortación. No más. Entonces podemos ver cómo el apóstol Pablo estaba escribiendo como un santo hombre de Dios, movido por el Espíritu Santo. Sin embargo, estaba consciente de sus limitaciones temporales y espaciales, hablando de la separación entre él y los Gálatas. Le gustaría estar ahora mismo con ellos en ese momento que redactaba, y reconocía que esa condición no era posible, pero se esforzaba por escribir.
le era imposible trasladarse ahora mismo a la distancia de Galacia, por donde se encontraba en ese momento. Dice, ojalá pudiera estar con ellos. Entonces quizás al verles, oírles y conversar con ellos, se produciría más rápidamente el cambio tan anhelado por el apóstol. Quizá ya no sería necesario que los reprenda como lo hizo en esta epístola, porque les habló de manera dura. Quizá ya no llamaría más Gálatas insensatos o almas adúlteras, ¿sí?, sino que podría cambiar su tono de voz. Pero por lo que respecta a este momento, Pablo está perplejo en cuanto a ellos, sin poder saber por qué sucumbieron, por qué se derrumbaron en su fortaleza de fe, por qué cayeron ante la tentación de los judaizantes. Ojalá que estos amados hijos regresaran a casa y volvieran de sus caminos cerrados, como lo anhela cualquier padre. Si Pablo está sufriendo dolores de partos, sí, está sufriéndolos otra vez. Sabemos cómo el apóstol Pablo habla de lo que por predicar fue padeciendo. Lo vemos en 2 Corintios 11, 2 Timoteo 4. Cómo él daba seguimiento a las iglesias, pero a su vez en su camino había pruebas, pero él no amainó su carácter de apóstol ni de pastor, sino que seguía, y no solamente era pastor, era evangelista y era maestro, desarrollando sus cualidades y los dones que Dios le había dado para poder trabajar y poder llegar y hacer la labor a la que había sido llamado. Por eso en esta noche, hermanos, y para concluir, necesitamos saber y entender y evaluar cuál es nuestra condición como miembros de una iglesia, como hijos de Dios y hermanos en Cristo. Nuestro caminar en algunos más, en otros menos, en lo que tenemos en el Evangelio, nos ha permitido ver casos como el de los Gálatas. ¿Sí? Yo pienso que a varios nos ha permitido ver Gálatas de la época moderna. Nos ha tocado ver angustias pastorales como las de Pablo. Tal vez las ubicaciones cambian y los nombres también de los pastores, pero la realidad es la misma. Como oveja o hijo de Dios, tengo que valorar cómo está mi fidelidad al mensaje que recibí de salvación. ¿Qué tanto creo? ¿Qué tanto lo vivo? ¿Soy obediente a Dios o solamente a mi pastor y solamente cuando me ve? ¿Soy oveja que come pasto del lugar donde me pastorean o cuando mi pastor no me ve, como hasta lo que hay en los botes de basura? ¿O ando comiendo raíces de huizache y dejo el pasto? ¿Realmente escucho la voz de Dios y el mensaje que se me predica en fidelidad, o le hago caso a cualquier danzante con sonaja? A cualquier merolico de feria, y perdón por los hombres que trabajan en las ferias, pero a cualquier palabrero, como le decían a Pablo, ¿sí?, a cualquiera que llegue y te habla bonito, te habla al oído y te habla cosas que te gustan y que son de fácil adquisición, sin sacrificio, ¿a ese haces caso? A cualquier parlanchín lisonjero, ¿o le hacemos caso a la palabra de Dios? Estoy atento a lo que se me predica, contrastando contra las Escrituras como los de Berea. Reconozco la voz de mi pastor. Si esto hacemos, hermanos, estaremos creciendo y corriendo la carrera con la estrategia que me dará la oportunidad de alcanzar la meta. Esa meta, como se nos ha dicho y como lo manifestaba el apóstol Pablo, que buscara para ellos, para los Gálatas, que alcanzaran y ver formado a Cristo en ellos.
hasta que todo nuestro ser interior proclame la persona y los caminos de Cristo, como se nos ha dicho, de tal forma que confiemos completamente en nuestro Salvador y solamente en Él para alcanzar la vida eterna. Y seamos con Él en nuestros pensamientos, deseos, aspiraciones. Que proyectemos su imagen en nuestro lenguaje diario, en la vida diaria y en nuestras relaciones con todos nuestros seres queridos, con todos los que estemos. Cierro con este versículo de la palabra del Señor. Filipenses 3:14, cuando dice: sigo hacia la meta para ganar el premio celestial que Dios me ofreció cuando me llamó por medio de Cristo. Ese debe ser mi anhelo. Ese debió ser el anhelo de los Gálatas, y eso es lo que el apóstol Pablo quería de los que le escuchan. ¿Es nuestro anhelo, hermanos? ¿Sí? Los que están allá detrás de la cámara, ¿es tu anhelo? Si es tu anhelo, pidámosle al Señor que nos fortalezca, que nos permita tener sabiduría que emerja de su palabra para poder seguirle siempre, para ser fuertes, para no caer, para no desviarnos ni a diestra ni a siniestra. Padre, te damos muchas gracias en esta noche, Señor, por tu fidelidad, por tu palabra, Señor. Perdona todas las veces, Señor, que hemos actuado como los Gálatas, Señor, por todas las veces que hemos prestado nuestro oído, Señor, para un mensaje, para un evangelio diferente. Cuando hemos prestado oído y atención a todos aquellos que quieren de una manera fácil cambiarnos de parecer, aquellos que quieren cosechar donde no sembraron, aquellos que quieren pescar en lo fácil, que no son capaces de ir a mar abierto porque no son enviados por ti, Señor. Permítenos siempre escuchar tu voz por medio de nuestros pastores, Señor. Y que la defensa de nuestra fe sea siempre la palabra predicada, la palabra expuesta, la palabra estudiada, Señor, que nos lleve a ser fieles y a seguir siempre buscando el llegar a la meta la cual es que Cristo sea formado en nosotros, la cual alcanzaremos cuando estemos en tu presencia, cuando a cabalidad seamos como tú, nuestro Salvador amado. Gracias te damos, mi Dios, por esta bendición y esta palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuánto amor vemos al apóstol Pablo escribir a los Gálatas, ¿verdad? Para nada es una actitud de desprecio o desacreditándolos ya, sino al contrario es estar volviendo a sufrir dolores por ellos, para que ellos también reconsideren y vuelvan al camino que extraviaron. El pastor hacía mención de una pregunta al final: ¿cuántas veces hemos visto esta historia repetirse? ¿Cuántas veces en nuestra vida como cristianos hemos estado de ese lado de los Gálatas? ¿Y cuántos han mostrado la misericordia? Y hoy podemos decir que estamos restaurados en Cristo y estamos fortalecidos en la palabra del Señor, y podemos caminar con pasos firmes, sólidos. Yo creo que es evidente, hermano, que en la vida cristiana vamos a encontrarnos con hermanos que flaquean, con líderes que adolecen, con pastores que también han perdido fuerzas, con liderazgos que están siendo probados,
Y yo creo que la labor que Pablo está enseñándonos aquí en la carta de Gálatas es una labor que debemos aprender con el corazón y ponerla en práctica con lágrimas, porque necesitamos ver por los demás, considerarlos como los hijos amados que fueron comprados con la sangre de Jesucristo, no olvidándonos que también ellos, al igual que tú, son merecedores de la misericordia de Dios. Acompáñame a orar, hermano. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tu iglesia está recibiendo tu mensaje, Señor. Tu palabra, Señor, fue escrita en aquel tiempo, pero fue inspirada por tu Espíritu Santo, Señor. Y tu Espíritu Santo habita en nuestros corazones y nos guía todo el tiempo, Señor. No tiene caducidad tu palabra, Señor, sino que constantemente está siendo vivificada por tu Espíritu en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que esta misma visión de Pablo sea la misma visión que tu iglesia tenga, Señor. Amar, Señor, a los que se han extraviado de la fe. Amar a aquellos que están titubeando, Señor. Amar a aquellos que tienen algunas incertidumbres en su vida, para fortalecerlos, Señor, para llenarlos con tu palabra, Señor, para animarlos, para extender los brazos, para sostenerlos, Señor. Te pedimos por cada uno de nuestros hermanos, Señor, y te quiero invitar, iglesia, que si tú tienes a alguien en mente, pidas al Señor por él y lo pongas en las manos del Señor, para que este hermano al cual tú has visto que se ha descarriado de la fe, a este hermano que se ha enfriado, que se ha desanimado. ¿Cuántas personas hemos visto caminar por las iglesias cristianas que hoy están alejados del Señor? Personas que indudablemente han recibido los dones, los talentos del Señor para edificar las iglesias y que hoy están errantes. Señor, enséñanos a tener amor, a mostrar misericordia, pero también enséñanos, Señor, a tener este mismo peso o esta misma carga que tenía el apóstol Pablo por aquellos, para que estemos orando y perseverando, Señor, en ruegos por nuestros hermanos que hoy están lejos de ti, Señor, que sabemos que son tus hijos, pero por un momento de debilidad ellos han encontrado en esta distancia, en este enfriamiento, se están encontrando, Señor, envueltos en pecados que los alejan de ti, Señor. Señor, danos las palabras sazonadas, danos palabras de gracia, Señor, para poder hablar, para poder animar, para alentar, Señor, a aquellos hermanos que hoy están sin ti, Señor. Y no porque tú los hayas despreciado, Señor, sino porque ellos se han apartado de la verdad. Te pedimos por cada uno de nuestros hermanos. Te pedimos por cada uno de los ministros que se han alejado de ti, Señor, y que hoy con dolor te ven de lejos, creyendo que en ese lugar donde se encuentran es el lugar en donde pertenecen. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo redarguya sus corazones, Señor, y que traiga este convencimiento de la verdad y los vuelva a acercar al camino, Señor. Te rogamos por cada uno de los que han apagado su voz para alabarte a causa de sus pecados. Te pedimos, Señor, por cada uno de ellos, Señor, que hoy abrazan las tinieblas como si fueran nacidos allí, Señor. Te pedimos por ellos, Señor. Alienta sus corazones, dales ánimo pronto, Señor. Endereza sus rodillas que hoy están quietas y trabadas, Señor, y hazlos levantar su rostro a ti, Señor. Hermano, pon en las manos del Señor
a cada uno de los que tú conoces. Señor, ponemos en tus manos a cada uno de ellos. Ayúdalos, Señor. Y yo creo, iglesia, que tenemos una labor importante que realizar. El Señor nos pone en el lugar indicado para que nos demos cuenta de las cosas que están sucediendo, pero no para que seamos como espectadores o alguien que solamente saca el teléfono para grabar algo, sino para que actuemos. Realmente el Señor nos ha dado armas poderosas en Cristo para derribar fortalezas, para liberar a los cautivos. La palabra del Señor puede hacer todo esto, hermano. Y el Señor nos ha dado, nos ha capacitado con su Espíritu Santo. Es el mismo Espíritu que levantó a Cristo entre los muertos, y ese mismo Espíritu habita en cada uno de los que han creído en Jesucristo. Puedes interceder por aquel que está extraviado. Puedes interceder, doblar tus rodillas por aquel que hoy dice que no quiere regresar a casa. El Señor es más poderoso que eso. Las tinieblas no prevalecen en la luz. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Tú lo llenas todo, Señor. Tú lo sacias todo. Mi vida que hubiera sido sin ti, tu vida diste por mí. Eres el motivo de mi vivir. Eres la razón de mi existir. Dile, Señor, tú eres todo. Eres todo. Tú llenas todo. Eres todo. Tú llenas todo, Señor. Eres todo para mí. Sin ti yo no puedo vivir. Eres todo para mí. Tu amor no pude resistir. Eres todo para mí, digno de recibir honor, gloria y loor. Jesús, tú eres la verdad. Jesús, tú eres la verdad. En ti yo tengo libertad. Eres la luz que brilla en la oscuridad. Tu palabra es alimento. Dile, Señor, tú eres todo. Eres todo. Tú llenas todo. Eres todo. Tú llenas todo, Señor. Eres todo para mí. Sin ti yo no puedo vivir. Eres todo para mí. Tu amor no pude resistir. Eres todo para mí, digno de recibir honor, gloria y loor. Dile, Señor, tú eres todo para mí. Eres todo para mí. Sin ti yo no puedo vivir. Eres todo para mí.
tú eres digno de recibir, Señor, todo honor, toda gloria, todo reconocimiento, Señor. Solo tú eres digno de recibir toda adoración. Todo corazón tiene que estar dirigido a ti, Señor, porque tú eres el centro de todo lo que hay. Tú eres el poderoso Dios, el Rey que ha redimido a su pueblo, el Rey que ha triunfado para darnos salvación, para darnos vida eterna. Tú eres Dios, tú eres Rey, Señor. Eres todo para mí, sin ti yo no. Dile al Señor, tú eres todo. Eres todo para mí, tu amor no pude resistir. Eres todo para mí, digno de recibir honor, gloria y honor, gloria y honor, gloria y gloria y gloria y Vamos, iglesia, levanta tu voz. Tú eres digno de recibir toda la gloria, todo el honor, Señor. Señor, tú eres digno de recibir toda gloria, todo honor, todo reconocimiento, toda majestad, autoridad, dominio, Señor. Tú eres digno, Señor. Y en tu grandeza y en la altura de tu majestad, en toda tu gloria, Señor, tú nos visitas y tienes de nosotros misericordia, Señor. Tienes misericordia de todo aquel que regresa a ti, Señor, con las manos vacías, con los bolsillos rotos, sin nada, Señor, que regresa a ti esperando solo tu perdón, Señor, anhelando regresar a tus brazos, Señor, como aquel hijo pródigo, Señor, que vuelve por el camino solo, con la tristeza de una vida desperdiciada, pero con la alegría interna de saber que regresará a casa del Padre. Señor, te rogamos por nuestros hermanos, Señor. Te rogamos por cada uno de ellos, Señor, que por diferentes causas se han alejado de ti, Señor. Te rogamos, Señor, para que el fuego que tú encendiste una vez en sus corazones vuelva a ser alentado, Señor. Te pedimos por cada uno de ellos, Señor. Tú los conoces, Señor. Tú sabes, Señor, quiénes están hoy en mi mente. Tú sabes quiénes están en las oraciones de nuestros hermanos, Señor. Ayúdales, Señor. Ayúdanos, Señor. Haznos volver a casa, Señor. Haznos actuar, Señor, a favor de nuestros hermanos. Haznos mover nuestros pies, Señor, salir de la comodidad para ir por ellos. Son tus hijos, Señor. El tiempo es corto. Necesitan volver a casa, Señor.
palabras en sus corazones, Señor. Esas palabras que escucharon por primera vez cuando les dijiste que eran tus hijos. Haznos volver a ti, Señor. Señor, y te pido por tu iglesia, para que tu iglesia, Señor, haga la labor del evangelio que tú mostraste. Haznos vivir, Señor, nuevamente las primeras prácticas del evangelio, en donde ibas tú por los caminos para rescatar a los oprimidos, en donde tú te movías a donde existían las necesidades, Señor. No tenías comodidades, ni siquiera tenías en dónde recostar tu cabeza, Señor. Haznos volver al principio, Señor. Danos tu misericordia para movernos, Señor, de esta manera, para volver a sentir ese dolor por aquellos, Señor, que se han extraviado de ti. Y yo quiero invitarte, iglesia, para que no sea una oración de una noche, sino para que sea un desvelo constante, que estés intercediendo por aquellas personas que Dios ha puesto en tu mente el día de hoy. El Señor ha puesto a muchas personas, ¿verdad? Pero nosotros no podemos dejar de hacer algo, y tenemos que actuar con el poder que tenemos ahora en Cristo Jesús. Señor, te pedimos que tú alientes a tu iglesia para cumplir su propósito en la tierra, Señor. Aliéntanos, Señor. Jesús, tú eres la verdad. En ti yo tengo libertad. Levanta tus manos a Él y dile: eres la luz que brilla en la oscuridad, en esta oscuridad. Tu palabra es alimento. Tú eres todo, eres todo. Tú llenas todo, eres todo. Tú llenas todo, Señor. Eres todo para mí. Sin ti yo no puedo vivir. Eres todo para mí. Amor, no pude resistir. Eres todo para mí. Digno de recibir. Todo para mí, Señor. Eres todo para mí. Sin ti yo no puedo vivir. Eres todo para mí. Tu amor no pude resistir. Eres todo para mí. Digno de recibir.
digno, Señor. Tú eres digno de recibir gloria, Señor. Y qué mayor gloria, Señor, daríamos como hijos tuyos, Señor, de alcanzar a aquellos que titubean, alcanzar a aquellos que se han desviado de la fe, Señor. No por nuestras palabras, Señor, sino porque tu evangelio, Señor, puede confrontarlos de tal manera, sino porque tu Espíritu Santo puede hacerlos recordar tus palabras, y aún en medio de donde se encuentren hoy pueden escuchar tu voz, Señor. Te pedimos por ellos, Señor, y rogamos por tus misericordias para que sean manifiestas en sus vidas y ellos puedan volver a ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Damos un fuerte aplauso a nuestro Dios. Señor, esa es nuestra oración. Esa es nuestra oración, iglesia. Y esa es nuestra labor que debemos desempeñar, ¿verdad? Alcanzar a todos aquellos con el amor, dándoles palabras amorosas, así como tú quisieras que fueran por ti, así de esa misma manera. Y confesándoles a ellos también que el Señor Jesús es el único del cual pueden estar firmes y seguros. ¿Cuántos confían en la palabra del Señor? Amén. Vamos a confesar esto para despedirnos. Confiamos en tu palabra, Señor. Toda la Escritura es inspirada por Dios para enseñar, para redarguir. Toda la Escritura es inspirada por Dios para corregir. ¿Para qué más? Para instruir en justicia. Vuélvelo a confesar. Toda la Escritura es inspirada por Dios para enseñar, para redarguir. Toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Para qué? Para corregir, para instruir en justicia, de que el hombre de Dios, fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Confío, vivo en tu palabra que es verdad, que nunca falla ni se equivoca.
la fe puesta en Cristo Jesús. Por la fe en ti, aleluya. Gloria a su nombre. Mientras sigamos en esta tierra, ¿verdad? Siendo la iglesia de Cristo, nuestro trabajo no ha terminado. Iglesia, que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima reunión. A través de Facebook vamos a estar, y los que vengan aquí con la sana distancia, los esperamos aquí también. Que Dios les bendiga, iglesia, que descansen, que tengan buena noche.